Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 y el verso. Vamos a leer desde el 11, pero ya estamos terminando el verso 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, acá vemos al apóstol cómo él está nombrando los distintos ministerios, y mayormente los que están vigentes en este tiempo, aunque todos de una manera o de otra están vigentes, pero mayormente se nombra a los últimos tres. Y estábamos viendo cómo él le enseña al joven Timoteo. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a ver el verso 6 al 10. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que enseñan. Esto manda y enseña. Bueno, vemos acá el consejo del maestro preparado por el Espíritu Santo. Vemos acá que el Espíritu Santo está guiando al maestro. No es que el maestro da lo que a él se le antoja. Él prepara a través de la guía del Espíritu Santo. Y vamos a seguir leyendo el verso 11 al 16. Vemos que el apóstol Pablo le está enseñando al joven Timoteo. Dice: esto manda y enseña. El verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sed ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, vemos acá, le está hablando a este joven y le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Por lo general, los mayores a veces decimos: no, es muy joven. ¿Y por qué hablamos así? Porque no estamos creyendo en el poder del Espíritu Santo, que es el que prepara obreros y los envía. Solamente estamos apoyados en nuestra propia experiencia. Y la experiencia es buena, pero para mí. Pero si el Espíritu Santo prepara a jóvenes y envía,
Él es el que se encarga. Y bueno, acá está el consejo de un maestro mayor. Él le está dando un consejo, pero por la palabra. ¿Sí? Le dice, ninguno te tenga en poco, dice. Y después dice, sé ejemplo. ¿De quién? De los creyentes. Bueno, el Señor cuando prepara, a veces vemos jóvenes que realmente son ejemplo en la palabra. Vemos acá como dice, si no sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. Vemos que el joven no se enreda en ciertas conversaciones que no edifican. A veces son ejemplos incluso de nosotros los mayores. Demasiado a veces nos queremos enredar en conversaciones que no corresponden, que no edifican. Dice ese ejemplo de los creyentes en palabra. Y después le dice en conducta. Le está hablando que haga con seriedad y honestidad el ministerio, que realmente realice el ministerio de parte de Dios en conducta, en amor. Eso es lo que en este tiempo falta poco, hay poco amor. Queremos hacer todo a nuestra manera, no realmente dejando que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida. A veces queremos corregir con dureza. Y acá dice en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En pureza. Dios cuando levanta, Él no se va a equivocar. Él no se va a equivocar. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en andar mirando cómo viven los hermanos. No, dice, en la lectura de que de la palabra, en la lectura de la palabra. Y fíjese, la exhortación y la enseñanza. Enseña la palabra, exhorta por la palabra. Y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y fíjese lo que le dice en el verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en lo que te dije antes, Timoteo, le está diciendo el apóstol Pablo. Y permanece en lo que te enseña la palabra, para que tu aprovechamiento de la palabra sea manifiesto a todos. Y luego viene un versículo, y eso le está diciendo al joven Timoteo. Pero usted puede poner su nombre allí al lado. Ten cuidado de ti mismo. Yo le puedo poner, ten cuidado de ti mismo, Carmen, y de la doctrina. Porque, hermano, no hay peor enemigo que nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque al dar la palabra nos creemos. Y siempre queremos pensar que somos mejor que los demás. Siempre hay algo que no corresponde. Siempre queremos pensar que yo nomás soy. Y dice, ten cuidado de ti mismo, no te creas. Y de la doctrina. Hermano, no cambiar la doctrina. Vamos a ver, antes de seguir con esto, un versículo tan conocido, pero que el apóstol Pablo hizo énfasis. En Gálatas capítulo 1 y el verso 6 al 10 dice, estoy maravillado. Dice que Pablo estaba perplejo. Él quedó perplejo, pasmado, podríamos decir, de que tan pronto os hayáis alejado
de aquel que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermano, este es el peligro en este tiempo. Que hermanos que vimos militar en el mensaje de la gracia, que eran maestros de la palabra incluso, que enseñaban y nos deleitábamos, han cambiado, para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea anatema, sea maldito. Dice, pues busco ahora, dice, el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermano, hoy es el tiempo en que se quiere agradar demasiado a los hombres. Y los hombres ponen carga sobre los obreros nuevos. Y si no haces como te digo, no sos aceptado. Y si no haces así, siendo que todos tenemos que hacer lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, hermano. Pero hoy queremos poner nuestras leyes. Y queremos volver a tomar lo que un día dejamos. ¿Y qué es lo que dejamos? Dejamos la ley. Y queremos poner la ley por delante. Como si estuviéramos viviendo en ese tiempo. No dejamos que los hermanos realmente crezcan por gracia. Imponemos leyes. El verso 11 dice, mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Fíjense, hermano, el apóstol Pablo, él no le reveló hombre, él había sido un estudiante de la Biblia a los pies de Gamaliel desde muy joven, pero él había aprendido toda la ley y él practicaba la ley, pero la ley nada le había enseñado, porque la ley encima todo lo que hacía, ella misma le estaba allí condenando, la ley condenaba, pero a él le fue revelado el mensaje de la gracia y dice, pues no, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y acá Pablo dice algo que pocos ponemos atención, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Fíjese, hermano, en el judaísmo, él pensaba que hacía bien y perseguía a los cristianos. Y si nosotros volviéramos allá al capítulo 9 de los Hechos, vemos que él no venía a nada bueno. Y si tuviera en este tiempo, nosotros diríamos, no hay que acercarse a Pablo, porque él es un perseguidor de la iglesia. Si estuviéramos en este tiempo, quizás le cerraríamos las puertas, lo echaríamos de la iglesia. Y eso ya dejaría de ser gracia. Y fíjese lo que él declara. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjese, él era celoso de lo que había aprendido de la ley, creyendo agradar a Dios, creyendo agradar a Dios, hermano, y eso está queriendo entrar en este tiempo, en el mensaje de la gracia. Queremos poner nuestras leyes, queremos realmente
vivir de acuerdo a la ley. Y no decimos que la ley fue mala, pero la ley no nos dio la solución. No nos podíamos acercar a Dios. Porque la ley decía que el que fallaba en solo un tilde era digno de muerte. Fíjese lo que dice el verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero acá viene el verso 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, desde el vientre mismo de la religión, de la ley. Él era un religioso, pero era un perseguidor de aquellos que habían sido salvos por gracia a través de la cruz de Cristo. Él quería guardar la ley. Dice, Dios me llamó desde el vientre de mi madre, o sea, de la misma religión, me llamó por su gracia. Dios estaba mirando a este rebelde Pablo, a este perseguidor de la iglesia. Y dice, y revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Vemos que él no fue a preguntarle a hombre. Él realmente quedó allí, aprendiendo nuevamente en la escuela del Señor. Pero esta era una escuela por gracia. Él tenía que desechar todo lo que había aprendido en la ley. Él era un maestro de la ley, pero tuvo que desechar todo para que la gracia de Dios comenzara a obrar en su vida. Hermano, y con dolor ahora vemos que hay hermanos que militaron en el mensaje y que en vez de adelantar, retrocedieron. Están tomando la ley, están haciendo cosas que la ley hacía. La ley hacía, la ley no amaba, en la ley no había amor, pero en el Señor sí había amor. Por eso dice aquel versículo, dice, porque de tal manera, dice Juan 3:16, ese que es el corazón de la Biblia, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la ley aquel que pecaba se perdía, porque no había perdón. No había perdón. Bueno, y esto es lo que el pastor o maestro debe estar realmente afirmado en la doctrina de la gracia. Tiene que ser firme y retenedor del mensaje de la gracia, hermano. Es lo que escasea este tiempo. Y son pocos aquellos que realmente están dando este mensaje que es por gracia. Son pocos aquellos que están dando este mensaje por gracia. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. Y el versículo 15. Así que, hermanos, dice, estad firmes. Vea cómo el apóstol Pablo a los tesalonicenses les llega a decir esto. Está firme y retenid la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Fíjese lo que dice, retener la doctrina, como el apóstol Pablo, él continuamente
estaba hablando de retener la doctrina. ¿Por qué? Porque él sabía que había peligro. Vemos el empeño del apóstol enseñándole a Timoteo estas cosas. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 1 y el verso 13. Vea otra vez lo que vuelve a recalcar. Como recalca en varias partes, hermano. Dice, retén la forma. Eso es lo que se está perdiendo. Cada uno quiere adornar a su manera, olvidando lo que dice la Escritura, e imponiendo leyes naturales, imponiendo leyes, volviendo otra vez para atrás. Dice, de las sanas palabras que de mí oísteis, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Y por último, un versículo, fíjese lo que dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Y dónde debe guardar cada santo? En el buen depósito, en su corazón. ¿Sí? Desde allí, desde ese músculo, hermano, tiene realmente que salir el buen depósito, la sana palabra, retén. Pablo veía que se podían desviar, que podían salir, hermano, de eso. Y él estaba preocupado. Le dice, retenela, no la suelte, guarda en el buen depósito. 2 de Timoteo, capítulo 4. Vemos acá el apóstol Pablo otra vez, versículo 1 al 4, y quizás alguno más. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le puso cara a cara, como un espejo, hermano. Le puso allí y le dice, te encarezco, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le encarecía? Que prediques la palabra. Hoy a veces predicamos costumbre y predicamos tantas cosas pensando que con nuestras maneras vamos a cambiar al santo. Es la única que tiene poder para transformar. Es la palabra. Así dice en los Hechos, ¿no? Ese versículo que tanto solemos leer. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con un palo en la mano. Y si no te hacen caso, échale de la iglesia, sacale de la iglesia, mejor que no venga más, porque me da trabajo. Y si no vienen, me pongo contento. Qué distinto lo que Pablo le enseñaba realmente al joven Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Y doctrina. ¿Y cuál doctrina? Doctrina de la gracia. Así debe ser un pastor, un maestro en la palabra, porque no puede ni debe aconsejar fuera de la palabra. Y al final del verso 2 que recién hemos leído dice, instes, significa repetir, urgir, urgente, pronto, y redarguye, que significa amonestar, convencer, reconvenir, y a su vez significa reprender.
Y también dice exhorta, significa aconsejar, animar. ¿Cómo? Retándolo, diciéndole, usted no va a cambiar más, usted así y usted allá, acusándole. No, dice con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo cría una mamá, una buena mamá a sus hijos? Le enseña con toda paciencia. Va una vez y le dice, no hagas esto, mi hijo o mi hija. Y va otra vez y le dice, hija, ya te dije que esto no. Y por ahí la criatura se va y se ensucia. Y va con toda paciencia. Y le lava, y le limpia, y le cambia otra vez. Y de por ahí le da muchos besos. Y le suelta y anda la criatura. Y anda. Anda la criatura. Fíjese, hermano. Fíjese, dice, con toda paciencia y doctrina. Como dijimos, cada pastor debe ser un maestro. Pero no significa que todo maestro debe ser un pastor necesariamente. La palabra griega es poimenos. Esta significa un vaquero o un pastor de ovejas. Y deriva del verbo poimonino, que quiere decir alimentar, atender, guardar, abrigar a los rebaños. Vemos a Jesús que le dijo al apóstol Pedro, apacienta mis corderos. Y luego le dijo, apacienta mis ovejas. Vamos a ver esto en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Cómo realmente el Señor nos enseña todas las cosas. Dice el capítulo 21 y el verso 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Vemos que esa es la primera vez que le dice eso. Que le dice eso. ¿Y qué significa apacentar? Apacentar significa dar de comer. Dar de comer. Dar, vamos a decir, alimentarles. Alimentar con mucho cuidado y amor y dedicación. Y dedicación. Pero vemos que no se quedó. Le estaba hablando de los corderos, de los más chicos, de los más jóvenes. Y usted sabe que si usted ha visto alguna vez algún rebaño de ovejas, los corderos saltan de un lado y saltan del otro. Y las ovejas sí, van un poco más quietas y van allí. Pero realmente los corderitos corren de un lado a otro y él le dice, apaciéntalo, dale de comer. El verso 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Bueno, acá ya le pone una carga mayor, le pone la carga de pastorear. ¿Y qué hacen los pastores? Tienen la responsabilidad de cuidar y alimentar con mucho cuidado y amor y dedicación. Y dedicación. Y también apacentar. Vamos a ver lo que hacían los pastores en la antigüedad. Ezequiel capítulo 34 y el verso 14 y 15. Dice, en buenos pastos las apacentaré.
y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo le daré aprisco, que significa abrigo, dice Jehová el Señor. Fíjese, hermano, no era que se iba y le daba cualquier pasto. Dice que subía, dice, en los altos montes, dice, y allí las abrigaba, y allí dormían en buen redil, y les daba, dice, pastos suculentos. Y así eran apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Qué significa esto para el pastor? Que no es que va y prepara nomás cualquier cosa y viene y le predica muy apuradamente a las ovejas, sino que prepara, está a tiempo delante del Señor, y prepara el mensaje para el cordero, para el corderito, para el niño. Prepara también para las ovejas, y les da de comer, las apacienta, y les da el abrigo, les enseña que en el Espíritu Santo de Dios tenemos todo el abrigo, que nos lleva a la misma presencia del Señor. Pero vea el 16. Hoy no se hace eso. Hoy poco se hace eso. Los hermanos parece que no quieren tener trabajo. Y hermano, es el tiempo donde hay mucho trabajo, porque el enemigo como nunca, él se levanta contra los corderos, contra las ovejas, y hay que realmente apacentarlas con la buena comida de la palabra de Dios. Y dice el verso 16, yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil a la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, y las apacentaré con justicia. Fíjese, yo buscaré la perdida, los que no son salvos, y haré volver al redil a la descarriada, aquel que anda por allí desanimado, y vendaré a la perniquebrada, aquel que está realmente dolorido, lastimado, y fortaleceré a la más débil. Fíjese, hermano, hoy no se hace esto. Si alguien se va, y bueno, si se enojó, que se enoje, y me enojo más yo, no voy, le digo, mira, hermano, así dice la palabra, siempre poniendo la palabra, nunca justificándose, siempre poniendo la palabra. Hermano, la palabra es la que tiene razón, la palabra es la que nos enseña, y si hay algo que curar, es la palabra la que va a curar, y si hay algo que sanar, la palabra va a sanar, y si hay algo que cortar, la palabra va a cortar. Aleluya, porque ella es la que tiene poder, no nosotros. Pero hoy en día no queremos tomar ese trabajo. Por ahí se va un hermano enojado con nosotros y no lo miramos más. Y bueno, y le pasa algo y al contrario decimos eso porque le pasó, porque hizo esto. Hermano, no es así ni aún en el tiempo de la ley. Ni aún en el tiempo de la ley, hermano. Fíjese, hermano, cómo realmente el Señor está mostrando lo que era en aquel tiempo. Y fíjese lo que dice el verso 18, y esto ya nos habla a nosotros que damos la palabra. O es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis, o sea, pisoteáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Que viendo las aguas claras, las enturbiáis, y además como con vuestros pies la que quedan. Bueno, como yo, come mi familia, y come lo que están acá, lo que se quedan. Y aquel que es cabezudo, aquel que no hace caso, y bueno, no le gusta que se quede, que se embrome. Fíjese, o es poco, dice, que comáis los buenos pastos. Nosotros mismos a veces pisoteamos, hermano,
con nuestros pies, y lo que queda de vuestros pastos, y bebiendo aguas claras enturbiamos, con nuestros pies, dice, lo que queda. Y mis ovejas comen los hollados. Por ahí hay hermanos muy lastimados. Y vienen y comen. Comen los hollados de vuestros pies y beben lo que vuestros pies, con vuestros pies habéis enturbiado. Hermano, qué responsabilidad tenemos los que damos la palabra. A tener paciencia, con los santos, con los santos. Nosotros queremos tener paciencia con aquel que no nos da trabajo, pero hay oveja que da trabajo, y hay corderitos que dan trabajo, demasiado quieren jugar, en buenos pastos, dice, en buenos pastos. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Fíjese lo que dice. Si esto enseña, dice, el verso 6, serás buen ministro de Jesucristo. Fíjese lo que le está diciendo el apóstol Pablo al joven Timoteo. Un buen ministro de Jesucristo quería que salga nutrido, dice, con las palabras holladas, no, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. La buena doctrina de la gracia le podemos poner, que ha seguido. Porque es la única buena doctrina, es la doctrina de la gracia. No hay otra doctrina, no es que hay dos doctrinas. Los hombres sacan otra doctrina, es una sola, la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. Fíjense, hermano, palabras de la fe y de la buena doctrina, con la doctrina de gracia, como dije. Primera de Timoteo, capítulo 1. El versículo 3 al 6. Dice, ¿cómo te rogué? Bueno, acá aparece en Pablo una acción de gracia. Nunca le mandó a alguien con una manera intemperante. Dice, ¿cómo te rogué? Un ruego. Esa es una actitud de gracia. Que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermano, tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención, hermano. Cuando alguien presenta la doctrina, cuando alguien da la palabra, si está dando la palabra de gracia o si está dando palabra de ley. Si está dando palabra de ley. Dice que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Este era el encargo de Pablo al joven Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Hermano, hay veces que los púlpitos se llenan de vana palabrería y lo que menos hacen es enseñar la doctrina de gracia, hermano. La doctrina que tiene poder, la doctrina que transforma las vidas, que cambia las vidas. Y empezamos a decir, este no y aquel no, y el otro no,
y ahí hacemos una retahíla de no, una retahíla de no. Hermano, realmente que el Señor nos ayude en este tiempo, realmente a seguir dando la palabra de gracia. Y dice, y seguimos, y buenos pastos sigue allá en los altos montes, como habíamos leído, estará guardada en el aprisco. Hermano, ¿dónde vamos a estar guardados? Bien cubiertos, y dormirán en buen redil, o sea, en buen aprisco, y en pasto suculento serán apacentadas. Eso habíamos leído allá en Ezequiel 34:15. Por eso, cada pastor debe velar por las ovejas que el Señor puso a su cuidado. Pero velar no significa tomar señorío sobre ellas. Velar porque están a su cuidado, dándoles el mejor pasto, el más verde, lo mejor de lo mejor. Hechos 20, 28 a 32. Muchas veces hemos leído estos párrafos de la Biblia, pero los vamos a leer de nuevamente. Hechos 20, 28 al 32. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, ¿quién nos puso, hermano? ¿Quién puso para que demos la palabra? El hombre eligió a ojo. No, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Usted, hermano pastor, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia suya? Tenemos una mala costumbre. Y yo digo tenemos porque yo siempre también hablo así. Y el Señor me tiene que corregir. La iglesia del hermano fulano de tal. Y no es así. Fíjese lo que sigue acá. Dice la cual él ganó, dice. Apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién son los fieles? Del Señor. El Señor nos ganó, hermano, por su propia sangre. Él dio su vida. Nada más y nada menos que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y derramó hasta la última gota de sangre, hermano, por nosotros, hermano. Y fíjese lo que Pablo le dijo que iba a suceder. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Fíjese, a veces el hombre no tiene piedad con el hombre. Hay un hermano por ahí que se resbaló o cayó y se levanta con todo. Y en vez de ayudarle y ponerse debajo, como dice Gálatas 6:1, y vamos a leer ese versículo, pero no pierda esta cita, hermano, no pierda esa cita, porque vamos a volver. Y yo sé que usted sabe muy bien lo que dice Gálatas, pero lo vamos a leer. Dice, hermano, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale, anda a agarrar un palo y dale bien, y decirle, vos sabés que no tenés que hacer eso. No, dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considera que algún día puedes ser tentado, y realmente puedas caer en alguna falta y vas a necesitar que te restauren. Hermano, ¿cuántos jueces hay hoy en día?
¿Cuántos jueces se levantan hoy en día? ¿Cuántos dedos acusadores? Decía una vez hace muchos años un hermano en un púlpito: hay muchos acusadores, muchos jueces y pocos restauradores. Yo diría que realmente no hay restauradores. Hermano, y la palabra dice restaurarle, nos manda a ser restauradores, hermano. Pero cuando sabemos que un hermano tuvo alguna falla y el hermano se quiere restaurar y está allí arañando para salir del pozo, vamos y le damos un empujón y lo tiramos bien al fondo. Hermano, que el Señor despierte este espíritu restaurador en cada uno y podamos ir y estirar la mano y en el nombre del Señor ayudarle a levantarse. Y fíjese lo que sigue hablando aquí el apóstol Pablo en Hechos. Dice: de vosotros mismos, dice, se levantarán, dice, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No está diciendo que no va a pasar, hermanos, va a pasar. Por tanto, velad, dice. El apóstol Pablo no está diciendo que tenemos que velar. Acordándoos, dice, que por 3 años, de noche y de día, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Va a pasar, hermano. ¿Y sabe por qué va a pasar? Y usted fíjese que aún con el Señor fue así. Con el Señor fue así. Él eligió a 12 discípulos, pero Él le dio oportunidad aún a ese que Él sabía que le había de entregar. Él le dio oportunidad hasta el fin, pero Él no estuvo engañado, pero nunca lo anduvo hostigando. Solamente a lo último le dijo: hay uno de vosotros que es diablo. Pero Él no le estuvo hostigando todo el tiempo. Él le dio oportunidad. Y ese era Judas. Él andaba entre los discípulos. Y todavía no estaba la gracia, hermano. Jesús le podía haber juzgado porque era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Pero Él nunca le juzgó. Hasta el último momento, Él dijo: hay uno entre vosotros que me ha de entregar. Él sabía, hermano, pero Él nunca le maltrató. Y el apóstol Pablo dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora fíjese qué sabiduría la del apóstol Pablo. Él podía haber dicho: bueno, allí estaban todos sus colaboradores, sus compañeros de milicia, los ancianos, y todos los que le habían acompañado. Pero fíjense la actitud del apóstol Pablo, guiado por el mismo Espíritu Santo. Y así es un pastor que es guiado por el Espíritu Santo. Nunca se va a equivocar cuando el Espíritu Santo le guía a hacer algo. Y Pablo no se equivocó. Dice: y ahora, hermanos, dice el verso 32, os encomiendo al pastor presidente, al pastor de más renombre. No. Dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Y por qué a la palabra? Aquí mismo da la contestación, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjese la actitud del apóstol.
con sus compañeros, no les puso carga, pero sí, él ahora se levantaba, dice, y le encomendó a Dios, dice, y a la palabra de su gracia. Hermano, a veces nosotros queremos hacer más que la palabra de gracia. Parece que la palabra de gracia no creemos que tiene poder para sobreedificar y dar herencia. No queremos hacer nosotros. No, vamos a hacer así y vamos a hacer así y poner un poco de nosotros carnalmente. Hermano, y ningún hombre va a cambiar a otro hombre. Solo la palabra de gracia. Solo la palabra de gracia tiene poder, hermano. Pero a veces parece que no creemos a esto. Leemos, pero no creemos. No creemos, hermano. Y fíjese usted, después el apóstol Pablo le estuvo allí mostrando. Le seguimos leyendo, dice, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Él podía haberle reclamado, pero no. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice. En todo os he enseñado, dice, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aun cuando damos la palabra, hermano, a veces vamos y damos la palabra con tanto cariño, con tanta dedicación. Y cuando terminamos de dar la palabra, lo único que recibimos, dice, también es desnuestro nada más. Improperios, y críticas, y cuántas cosas nos dan dolor, hermano. Pero sabe una cosa, él con eso no se amilanó. Él no dijo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué le voy a dar a esto que no me hacen caso? Él siguió dando. Y fíjese lo que pasó. Había algunos hermanos que habían entendido lo que el apóstol Pablo había dicho. Verso 36 al 38. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Él se arrodilló y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermano, algunos habían entendido, algunos valoraron, hermano. Pero el apóstol Pablo, él nunca había codiciado nada, ni aún ese dolor. ¿Por qué? Porque él les amaba y él solamente quería darle lo mejor de lo mejor que él tenía. ¿Y que era lo mejor? Lo que el Espíritu Santo le había revelado. Lo que el Espíritu Santo le había revelado. Y así debe ser un pastor. Así debe ser un pastor, hermano. Y el verso, ya leímos los versos, dice, Pablo tuvo cuidado de cómo se conducía, sin codicia, era transparente en todas sus maneras de vivir, pero él sabía quién le había puesto allí. Él sabía bien quién le había puesto allí. Él estaba para cuidar, y para esto el Espíritu Santo le había levantado, y hoy ha levantado pastores y obreros llenos del amor de Dios. Pero a veces el obrero deja de al lado, dice, no, así no me sirve, hay que poner mano dura, hay que ser inflexible. Y empieza a variar a las ovejas. Que el Señor nos guarde, hermano. Que el Señor nos guarde, hermano. Porque el Señor nos puso para dar la palabra. Esta palabra, hermano, que tiene poder para transformar las vidas, para sanar, para curar, y para realmente redimir de aquellos lugares, pastores y obreros, llenos del amor de Dios, dispuestos a apacentar a las ovejas en todas las circunstancias, aún en las circunstancias difíciles, hermano, y que podamos tener esta vocación y abnegación, esta dedicación, elección. Vocación significa abnegación, dedicación, elección. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Podemos leer
desde el verso 23, hermano. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. Como dije, vocación significa abnegación, dedicación. Que no soy mucho sabio, según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quién otro que Pablo podía decir esto? Pablo había sido lo más vil, lo más malo, lo más feo que podría haber sido, persiguiendo a la iglesia de Dios. Pero él llegó a probar la gracia. Él llegó a probar la gracia, y la gracia se manifestó en su vida. Y él pudo mostrar esa gracia en amor a los santos, hermanos, porque Dios le mostró lo mismo. Recuerde cuando Ananías tenía miedo de él. Ananías tenía miedo de él. Señor, le dice, yo sé, dice, que ha traído, dice, carta, dice, para llevar a tus hijos, dice, y encarcelarlos, dice, y ha hecho tantos estragos entre los cristianos. Y el Señor le respondió, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve. A veces, hermano, hubo algún hermano que por ahí fue vergüenza, fue algún hermano que cayó, fue un hermano que dio vergüenza, pero cuando Dios le levanta empezamos como Ananías. Pero ojalá que Dios nos dé el espíritu de Ananías. Y vamos a leer para terminar ese versículo, esa parte de los Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. El versículo 13. A fin. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Fíjese, no estaba equivocado Ananías. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, fíjese, la sabiduría de Dios. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y hay Ananías que amaba a Dios, Ananías que amaba y le creía a Dios. Hermanos, si no le creemos a Dios, no vamos a obedecer. Cuando le creemos, cuando hay fe y cuando le creemos a Dios, vamos a hacer lo que Dios nos envía. Cosas que no entendemos y decimos, ¿cómo yo estoy haciendo esto? Si yo pensaba así. Pero él obedeció a Dios porque le creyó. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjese, ese es un hombre sincero que le cree a Dios. Hoy en día, hermano, sabemos un poquito de la palabra, y predicamos, pero no le creemos a Dios, no creemos en el cambio, siempre estamos mirando la vida del hermano. Ananías podía haber dicho, pero Señor, si ahora venía, y sí, ahí iba, pero Dios había cambiado a Saulo, y él levanta a esos más cabezudos para usarlos a su manera, y guiarlos por el Espíritu Santo, hermano.
Que el Señor, hermano, no despierte. Que el Señor no despierte, hermano, porque Él quiere levantar obreros, valientes. Y bueno, y nosotros, hermano, tenemos que decir amén, Señor. Así es, así es. Mirad, hermano, si predica la sana doctrina. Especialmente si predica la sana doctrina, hermano. Y bueno, y el Señor va a hacer. El Señor va a hacer. Hermano, hasta aquí la palabra del Señor. Les invitamos mañana a las 15 horas a escuchar nuevamente a las 21 y les rogamos, hermanos, sus oraciones por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos aquí, dando su palabra, porque no es porque éramos los mejores, solamente porque el Señor nos tomó por instrumento. Aleluya. Y estamos aquí. Éramos lo más fieles, pero el Señor nos levantó y en su gracia Él nos dio y nos está revelando cada día, hermano. Y que el Señor nos ayude a buscar cada día más y más de Él. El Señor le bendiga. Ahora vamos a escuchar una alabanza.